Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Hoy es martes 7 de febrero. La noticia del día tiene que ver, por supuesto, con el presidente Alejandro Toledo, la fiscalía que ve el caso de la corrupción y la mega corrupción en el caso del presidente Toledo ha solicitado el día de hoy una prisión preventiva de 18 meses. 18 meses debe, según la Fiscalía, estar detenido preventivamente el expresidente del Perú, Alejandro Toledo, como consecuencia de los dineros que habría recibido, 20 millones de dólares, se señala, de la empresa Odebrecht, a través de su amigo el señor Mayman y a través de una serie de malabares en cuentas diversas que, como ustedes saben, a estas alturas compraron propiedades y también pagaron hipotecas del señor expresidente de la República, Alejandro Toledo. Bueno, ese es el tema, digamos, más importante. Muchos políticos han comentado y muchas personas, por supuesto, en las redes sociales todo el día este tema. Muchos le piden a Toledo que regrese, que vuelva, que se ponga a derecho. En fin, ¿qué pasará? Es lo que no sabemos. Pero este tema continúa más bien trayendo una serie de aristas y una serie de diferentes perspectivas que las que queremos analizar con ustedes. Y una tiene que ver con la ministra Ana María Romero. Ella es actualmente ministra de la Mujer del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Como ustedes saben, ella también fue ministra de la Mujer entre el 2002 y el 2006, durante el periodo en que Alejandro Toledo fue presidente de la República. Pero el tema no está ahí, sino en que la señora Ana María Romero ha sido miembro de una ONG donde el presidente de la República y otras personas más solicitaban aportes dinerarios. Uno de los aportantes fue Odebrecht, y eso ya ha sido corroborado y aportó varias decenas de miles de dólares. Bueno, varios políticos han pedido la renuncia de la señora ministra, y la señora ministra Romero ha señalado con claridad el día de hoy que el presidente es el único que puede pedir su renuncia y que ella no va a renunciar, por lo tanto, al cargo. Ella no ve una incompatibilidad frente a este asunto. Bueno, hemos querido invitar para comenzar el día de hoy con el programa al congresista del Partido Aprista, Mauricio Müller, que ha tenido una serie de opiniones y tiene una posición clara con respecto, por supuesto, a este caso de Ana María Romero. Congresista Müller, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, la señora ministra dice que no hay ninguna razón para renunciar, sobre todo porque los dineros que aparentemente habrían entrado no son dineros corruptos y por lo tanto no ve ninguna razón de que se esté manchando su honra o en todo caso que se esté pidiendo su renuncia. Y será en todo caso el presidente de la República que se lo pida si fuera el caso. Yo creo que cuando ella le pasa la pelota al presidente de la República está haciendo de manera muy elegante y sin duda bastante alejada del tono que utilizó Elian Karp para hacer prácticamente lo mismo al amenazar al presidente y decir, tú sabes lo que yo sé, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el presidente Pedro Pablo Kuczynski también fue integrante del consejo directivo de esa ONG. Y lo fue durante muchos años. Y lo fue durante los años en los que Odebrecht colaboraba con esa ONG. Y eso era bastante conocido y público. Yo mismo se lo pregunté al expresidente Alejandro Toledo cuando fue a la Comisión de Fiscalización sobre el tema de Coteva. Porque él tenía, ahora la ha disminuido, la ha modificado, pero tenía la página web de ese Instituto Global para el Desarrollo. Y ahí aparecía lo que se puede decir tutilimundi, la Universidad de Stanford, la Universidad de Harvard, la FAO, Naciones Unidas. O sea, él había puesto el logotipo de todas, entre las cuales estaba también Odebrecht. Y claro, Odebrecht sí dio dinero en efectivo, dio 91.000 dólares, por lo menos registrado hasta eso, y después han dado otras remesas. Y la secretaria ejecutiva que recibía esos dineros era la señora Ana María Romero. Incluso a ella se le preguntó, y oiga, ¿y usted recibió? Bueno, pero era para hacer unas conferencias, nos ayudaron para eso. O sea, claro, se supone que es para eso, pero uno nunca sabe en una ONG que es la única... el único lugar, el único compartimentaje en el que no rinden cuentas. No te olvides tú que el Congreso de la República sacó una ley
en el año 2003, 2004, para que las ONGs también dijesen quiénes son sus aportantes. Y todo el grupo, el conglomerado de las ONGs, que son sustantivamente caviares, se fueron al Tribunal Constitucional y ahí hicieron presión a través de los medios de comunicación, que gran parte de ellos los controlan, y el Tribunal Constitucional dijo una cantinflada, que las ONGs no estaban obligadas a tener que decir cuáles eran sus fuentes, su fuente de información, pero que el Estado tenía derecho a saberlo. O sea, una cantinflada. Y bueno, lo cierto es que la señora Ana María Romero, en su última declaración, esta que acaban de hacer de intereses, ella ha puesto que hasta julio del 2016, o sea, hasta el momento de ser nombrada ministra, era integrante de esa ONG. La pregunta es, ¿acaso no hay aquí un pacto político? ¿Acaso no nos estamos acordando que el presidente Pedro Pablo Kuczynski le ha dado un ministerio al señor Alejandro Toledo? O sea, el Ministerio de la Mujer que maneja la señora Ana María Romero es el Ministerio de Perú Posible. Lo que pasa es que como Perú Posible no tiene ningún parlamentario, no se nota la alianza, porque a la hora de votar pues, no votan nada. Pero sí tienen una alianza política y esa alianza política se grafica en ese ministerio. Si tú te pones a ver los cargos de confianza de ese ministerio, casi todos son militantes de Perú Posible. Entonces, hay un pacto político entre Perú Posible y PPK y el tema de Odebrecht los está envolviendo a los dos. Ese es el gran problema y por eso es que el señor Kuczynski no la va a sacar, porque él también fue integrante de ese directorio de esa ONG. ¿Qué van a hacer ustedes desde el Congreso de la República? Porque este pedido... Decir la verdad en primer lugar y que el pueblo sepa. Estas cosas el pueblo las tiene que saber. Probablemente no sean delito. O sea, un particular recibiendo de un particular, pero un funcionario recibiendo de un particular ya es para hacerse preguntas, ¿no? Lo cierto es que lo que hay que hacer es que estas personas nos respondan. Y creo que en el caso de la señora Ana María Romero, lo primero que debe hacer no es estar refugiándose en que el presidente me pida la renuncia. Debería poner su renuncia en toda evidencia, porque es claro de que recibiendo dinero de una empresa que ya todo lo que ha tocado lo ha malogrado, es evidente que ser ministra de Estado la tiene que obligar por un acto de decencia a dar un paso al costado. Las pruebas contra Toledo son exageradamente contundentes. 20 millones de dólares que llegaron también para muchas cosas que Toledo hizo durante el periodo 2006 al 2016. No solamente su ONG, sino también su campaña electoral del año 2011. Él tenía un periódico, no te olvides tú, que Alejandro Toledo tuvo durante muchos años el diario 16, un diario manejado solo con dinero que se inyectaba, porque no tenía ninguna venta y se dedicaba única y exclusivamente a insultar y a hostigar a sus enemigos políticos. Eso, ¿de dónde salió toda esa plata para financiar un diario? No es fácil tener un diario, cuesta por lo menos 2.000, 3.000 dólares diarios sacar un diario. Y entonces, todo ese dinero, evidentemente ha tenido un correlato que lo ha beneficiado al señor Toledo y a todo su entorno y a su partido político, sobre todo en las últimas elecciones. Bueno, pero ella ha dicho que no va a renunciar, salvo que se lo pida Pedro Pablo Kuczynski, pero Pablo seguramente no se lo pedía. Es que claro, pues, o sea, es a lo que voy. ¿Qué va a pasar? Si Pedro Pablo Kuczynski le dice, usted renuncia por haber recibido dinero de Odebrecht, entonces ella le va a tener que decir, y usted también porque usted recibió el mismo dinero. Es evidente de que ella le está lanzando, por eso digo, en forma elegante, en forma constitucional, le está lanzando la misma amenaza que le está lanzando Elian Karp. Y sobre la amenaza de Elian Karp, ¿es así? ¿Una amenaza? ¿Es una amenaza importante? ¿Es simplemente una, digamos, arma de último momento de la señora Karp? Bueno, ¿tiene algo que esconde? ¿Realmente ella sabe lo que hizo Kuczynski? Mira, al final, ese tipo de amenazas mafiosas que parecen la omertá, ¿no? O sea, el pacto del silencio, la omertá, que es la mafia calabresa, ¿no? O siciliana, son francamente deplorables. Ahora, la señora Elian Karp no se ha caracterizado por tener sindéresis o por lo menos emitir juicios razonados, parece suelta exabruptos, y probablemente sea una amenaza más y no tenga ninguna evidencia. Ahora, si la tuviese y las calla y las usa para chantajear, o sea, como diciendo, bueno, protege a mi marido y a mí, porque ella también debería estar implicada en los procesos. Es cómplice, evidentemente, el señor Alejandro Toledo, y ha manejado prácticamente todas las cosas, ha metido a la mamá, estuvo en las negociaciones de Coteva, etc. Pero en fin, eso ya será otro tema. Pero es evidente de que si está callando, es porque, bueno, conoce delitos y está en sí misma cometiendo el delito de no denunciar un hecho delictivo del cual ella supuestamente tiene noticia, ¿no? ¿El presidente Kuczynski debe renunciar?
No. Yo creo que hay que estar bien alejados de esa posibilidad. Yo creo que el presidente debe... En algún momento, mira, ya lo han citado para el día 23 al presidente de la También República. a Alan García, también a Keiko. Así es. Y a varias otras personas. No hay ningún problema. Tumala también. Y tienen que ir. Se haya querido hacer un escándalo sobre si las comisiones investigadoras del Parlamento pueden citar al fiscal. Bueno, mire usted, como un fiscal puede citar al presidente, ¿no? Y al presidente en funciones. De manera que no hay nada de desdoroso el contar testimonialmente cualquier vinculación o aproximación que uno haya tenido a una empresa que está en estos momentos sometida a una investigación absoluta y total. Pero de ahí a renunciar no. Yo creo que también nosotros tenemos que preservar la estabilidad democrática del país. Salvo que hubiera pues una noticia súper contundente, notorísima, de la envergadura de la que ha implicado al señor Alejandro Toledo, evidentemente, ¿no? Cualquier funcionario público que esté en esa situación tendría que hacerlo. Pero yo creo que en el caso del presidente Kuczynski lo que tiene que hacer es dar respuestas. Y sus respuestas tienen que ser veraces, porque su participación en el tema de la interoceánica, su participación como ministro de Economía y como primer ministro para exonerar de SNIP a determinadas obras, sus vinculaciones, etcétera, se tienen que explicar. Ahora, él ya concurrió a la comisión que encabezó el congresista Pari, dio las explicaciones que creyó convenientes, que las repita, que sean ojalá convincentes y bueno, y que siga con el encargo popular que tiene, pero nosotros como oposición no vamos a alentar de ninguna manera que haya una suerte de reclamo ya casi alaraquiento, de que ya que se vaya el presidente, y en otras palabras que se vayan todos. O sea, no nos parece. ¿Pero la ministra Romero sí debería irse? Yo creo que sí. El gesto aquí del presidente de la República es pedirle la renuncia y romper esa alianza con Perú posible. Esa es una alianza que es como atarse una cadena de barco al cuello. O sea, de todas maneras te vas a hundir, ya que ¿qué de provecho le puede brindar una alianza con Perú posible al actual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? Ninguno. ¿Qué va a pasar con el caso de Chinchero? El ministro Vizcarra, vicepresidente también, pero ministro de Transportes, ha sido citado, si no me equivoco, el día jueves 9 a la Comisión Permanente del Congreso para que ustedes le formulen preguntas. No se dio una interpelación que hubiera permitido... Pero se va a llegar. A una pregunta tal en un cuestionario, ¿no es así o sí? Bueno, él ha pedido ir a la Comisión Permanente y hemos acordado, bueno, que venga, pues si quiere venir. Eso es absolutamente independiente de la posibilidad de una interpelación adicional en el Pleno. Porque al fin y al cabo todos los congresistas, y sobre todo los del Cusco, que creo que ninguno de ellos integra la Comisión Permanente, tienen derecho también a emitir su punto de vista y en un debate que pueda ser un debate amplio del Pleno. Así que las bancadas de oposición, hemos decidido, algunas, el Partido Fujimorista no ha decidido nada al respecto todavía, pero creemos que debe procederse y vamos a recolectar firmas para una interpelación. Ahora, yo estuve señalando justamente en la reunión de la Junta de Portavoces que lo que está sucediendo ahora con Chincheros, dentro de 5 o 10 años, se va a evaluar conforme estamos evaluando hoy lo que fue la interoceánica en el año 2006. Es decir, todo un movimiento aluvional en el que incluso hubo muertos, en el caso de la interoceánica, de gente que protestaba porque quería que ya se hiciera la carretera, generó un ambiente en el que los poderes del Estado, incluido el Parlamento, empezaron a flexibilizar todo tipo de normas para que saliera lo más rápido posible. ¿No es cierto? El que se oponía era un antiperuano, iba contra el sur, iba contra el desarrollo y además era cómplice incluso de los actos de violencia que habían ahí. Entonces yo pienso que ahora en esta coyuntura está pasando lo mismo. O sea, empujan con manifestaciones, con paros, con amenazas del Cusco, un sector que sin duda alguna lo hace con la intención de que salga la obra, porque tiene más de 30 años que se está aspirando una obra como esa. Sin embargo, eso no debe llevar a que se esté haciendo como se está haciendo. O sea, en el sentido de que antes era una alianza público-privada en la que el concesionario ponía todo y después se cobraba del uso, y ahora termina el Estado poniendo todo y el concesionario simplemente se la va a llevar fácil sin hacer absolutamente nada. ¿Y por qué crees que está pasando eso? Porque lo que quieren es llevarse la banderita de que ellos lo hicieron. O sea, simplemente la banderita política. ¿Es solamente eso? ¿No hay nada más detrás? ¿Hay algo oscuro? ¿Hay corrupción? Bueno, ¿Hay visos de corrupción o no? Sí, cómo no hay. O sea, desde el solo hecho de que quien promueve esto es la hermana del presidente del Consejo de Ministros, ya es un tema en el que hay una violación abierta de la ley. La ley de contrataciones del Estado prohíbe a los familiares entre el 1er y el 4º grado a tener todo tipo de contratos con el Estado. Y no basta que el funcionario se inhiba
¿Qué tiene que ver que el funcionario se inhiba? Eso no es el tema. Es que el familiar no puede tener ese contrato. Y contra viento y marea, la señora Jimena Zavala Lombardi se ha mantenido allí promoviendo a esa entidad y obteniendo todo tipo de facilidades que a cualquier otro particular probablemente no se la hubiesen dado para que ellos obtengan esa obra. Entonces, sí hay visos de corrupción, por supuesto que hay visos de corrupción, y por eso es que el tema se va a investigar también en el Parlamento, ¿no? ¿Qué, digamos, propuesta se puede presentar? ¿Cómo se puede analizar el problema de la corrupción en el país? Mauricio, tú tienes una gran experiencia en el Parlamento hace muchos años, para poder encontrar salidas que nos permitan fortalecer la institucionalidad en el país a partir de lo que está ocurriendo con la mega corrupción. Esto da la impresión que recién comienza. Se ha hablado de 3 gobiernos. Dicho sea de paso, el doctor García Pérez no está en el Perú. En este momento está en España. Pero él va y viene, creo que está viniendo la próxima semana. Porque y además está ha citado manifestado... está citado a la comisión, va a venir. Él va a venir a todas las citaciones que haya lugar a que tenga que estar presente. No va a dejar de venir a ninguna. Y ya, esta vinculación de Cuba con el partido aprista, del señor Cuba que ha sido detenido, ¿existe? ¿Es real? ¿No es así? No. ¿Es simplemente un funcionario? ¿El APRA no está tocado en el asunto de la corrupción? Pero en absoluto, mira, yo milito en el partido aprista ininterrumpidamente desde el año 73, cuando yo tenía 16 años. Y al señor Cuba nunca lo he visto en mi vida. O sea, ya te puede dar un indicativo. Cuando le he visto la fotografía, ni por fotografía me acordaba de él. O sea, no lo he visto nunca en mi vida. Pero me voy enterando de que es una persona que no ha militado en el partido, pero sí ha estado vinculada a un compañero, ¿no? Que es el caso de Enrique Cornejo, y por muchos años. Y ya Enrique asumirá las responsabilidades políticas, y si hubiera otras, que espero que no las haya, que creo que no las hay, le tocará. Pero es evidente de que allí sí nos afecta, porque de todas maneras, pues, o sea, siempre hay la generalización, y además, por más que nosotros nos desgañitemos diciendo, no era aprista, era un funcionario que estaba ahí, bueno, lo llevaron los apristas, y además la prensa, sobre todo gran parte de la prensa que es enemiga nuestra, siempre repiten, ¿no? El ex viceministro aprista, y de su pareja también, y de la señora Mariela Huerta también, y del señor Luya también, etcétera, etcétera. Bueno, desafortunadamente cargamos esa cruz, pero hay que separar la paja del trigo. Son personas corruptas que deben ir, sean o no sean apristas, con sus trastos a la cárcel. Y si tienen carnet, peor, porque para nosotros consideramos que es un estigma doble. Por eso yo no he salido a decir, bueno, investiguen a otros. Yo no creo que el pecado de los otros nos haga santos. Al contrario, me parece bien, y yo felicité y vuelvo a felicitar al Ministerio Público de que haya mostrado este tema, y ojalá muestre otros, para que los apristas podamos separar la paja del trigo y saber quiénes son los corruptos que pululan en nuestros locales. Pero tomando el principio de la paja y el trigo, ¿por qué no se aplica ese principio de la señora Romero? Eso habría que preguntarle nuevamente al presidente de la República, porque yo creo que... ustedes son los que la acusan, no el presidente. No, pero en el caso de ella es directo el hecho de que sí manejó ese tipo de dineros, y por un tema de pulcritud en la investigación, siendo el cargo de ministro un cargo que da poder, lo importante es que ella sea parte del mismo, ¿no? ¿Qué opinión te merece esta investigación en la que ahora está incorporada ya Nadine Heredia por el caso del gasoducto del Sur? Ya la Fiscalía ha abierto una investigación contra ella en las últimas horas. Bueno, las agendas, que son una enciclopedia de la corrupción, muestran múltiples reuniones con directivos de OAS, con directivos de Odebrecht, de Camargo y Correa, y con los operadores políticos que venían antes de esas empresas, trayendo a esas empresas, respaldados por el propio Lula. En las propias agendas está también la reunión con el mismo Lula en Brasilia, incluso hasta la hora, el lugar, etc. La presencia de varios operadores políticos, el señor Dirceu, el señor Walter Pomar, el señor Garreta, que ya está preso, además con una acusación seria relativa a la campaña en Venezuela y en Panamá, me parece. Son operadores políticos que trajeron a las empresas. O sea, hay que decir que ha habido una política de Estado de parte del Brasil en todo esto. Ellos tenían una necesidad de expandir su presencia en toda América Latina. Lo hacían con el respaldo político del Foro de Sao Paulo, que es una entidad política de partidos de izquierda en la que militaba el Partido Nacionalista incorporado allí, y que empezaron a recibir de la manera más desembosada los dineros que producían las empresas
que el señor Lula había ordenado recibiesen dinero por lo bajo a través de la empresa Petrobras, la empresa brasileña. A todas estas empresas de construcción les dio obras a través de Petrobras, empezaron a llenar de dinero, el dinero lo exportaron, lo llevaron a toda América Latina para tener más obras todavía, seguir creciendo de una manera ya incontrolable, y detrás de eso venía el respaldo político que el PP, el Partido de los Trabajadores de Brasil, llevaba a cabo con Lula. Bueno, a ese esquema se introdujo de la manera más alegre en el año 2011 el Partido Nacionalista, como parte de una estrategia del Foro de Sao Paulo de sacar a Chávez, a Hugo Chávez, que era el financista fundamental de la campaña del 2006, para que lo hiciera Lula, que no estaba tan quemado. Pues entonces Chávez se tiró a un costado, Lula se encargaba de dar el dinero, ¿no?, y de promover al señor Ollanta Humala, pero al final era un poco el mismo objetivo. Chávez se dio cuenta que en la campaña del 2006, al apoyar tanto a Ollanta Humala, lo quemó. O sea, porque le quitó, de nacionalismo no tenía nada, al contrario, era un partido venezonalista, no era un partido nacionalista, ¿no? En el 2011 cambiaron de estrategia y dijeron ahora todo viene por Brasil, pero en el fondo era la misma plata, porque es la misma plata que se manejó entre Venezuela y Brasil. Así que esa investigación, al contrario, me parece que llega tarde, porque ya lo de las agendas se conoce desde el 2014. Y llega bastante tarde y recién están abriendo la investigación del gasoducto. Allí fue donde se germinó, pues en el tema del gasoducto, el pago grande que iba a recibir Odebrecht. Un gasoducto que inicialmente se había diseñado en 1.200 millones de dólares, termina costando 7.400 millones de dólares, mucho más que el Canal de Panamá. Y esto del Canal de Panamá no lo digo yo, lo dijo Pedro Pablo Kuczynski en la campaña, ¿no? Él fue el que dijo, ¿cómo es posible que vaya a costar más que el Canal de Panamá? Y ahora no lo veo a Pedro Pablo Kuczynski tratando de cancelar ese contrato. O sea, lo va a seguir respetando. Eso es una cosa increíble. Cómo se bota la plata en el Perú por un gasoducto que no sirve para nada. ¿Y por qué crees que lo sigue respetando Pedro Pablo Kuczynski? Yo no aventuraría una respuesta, porque si no puedo caer en alguna imputación, pero a mí solo me parece que una persona que llega a un gobierno y se amarra a los contratos leoninos que le deja el gobierno anterior, lo hace porque tiene una complicidad. Por ejemplo, los Panamericanos, 1.200 millones de dólares que se va a tirar en nada. Esa plata botada a la basura, porque no sirve para nada a los Panamericanos, los va a tirar. 7.400 millones de dólares en ese gasoducto que podría costar 1.000 para darle gas, y además ni siquiera está garantizada la afluencia del gas a todo el sur. 5.400 millones de dólares en el tramo 2 del tren eléctrico, que va a ser todito subterráneo. O sea, lo quieren hacer como si fuera Nueva York, cuando nosotros podemos hacerlo perfectamente elevado como el tren eléctrico actual, y costaría 4 veces menos. Costaría 1.200 millones. No, va a costar 5.400 millones de dólares. Y mira, tú suma nada más, ahí Talara, tienes, ¿no? 12.000. Ah, Talara, 3.400, 3.500 millones de dólares en reflotar una refinería que no tiene petróleo que refinar. Va a tener que comprarse petróleo crudo para refinarlo acá y venderlo en el mercado nacional, y va a salir más caro que comprar la gasolina refinada directa. O sea, ¿por qué el señor Kuczynski se ha amarrado eso al cuello? No lo puedo entender. Él ha debido cancelar todos esos contratos. ¿Tiene miedo de que denuncien en CIADIS? Por favor, si son empresas corruptas. La empresa de Línea 2 del Metro de Lima está haciendo una denuncia al gobierno en CIADI porque no se han liberado los terrenos que se necesitaba tener para la construcción. Ya hay una demanda. Bueno, el Estado peruano tiene que contrademandar en estas cosas, porque si el señor Ollanta Humala fue capaz de hacer todos estos contratos del gasoducto con Odebrecht y empresas corruptas, entonces es perfectamente judicializable al interior de nuestro país que también haya corrupción en estos otros temas, aunque no esté Odebrecht. Aunque en el caso del tren eléctrico esté una empresa brasileña y española, no, es española e italiana, creo que es. Pero no importa, quien ha hecho los contratos es el mismo gobierno de las otras empresas, de los contratos corruptos. Es perfectamente lícito que se tenga la sospecha por parte del gobierno peruano y de todos los peruanos de que ahí también hay exactamente el mismo modus operandi, aunque no se trate de una empresa brasileña. Y por lo tanto tiene derecho a romper ese contrato. Así que yo creo que en este caso le falta pantalones al gobierno y no botar la plata. Mira tú cómo están los hospitales, por Dios. Aquí se está hablando de que se va a devolver dinero del Ministerio de Salud, o el Ministerio de Salud se queja de que quiere manejar el INEM, no puede manejar un hospital, y la plata la botan en 1.200 millones de dólares en un Panamericano. Eso es lo que revela, o sea, no revelar de mostrarse, sino revela de rebelión, el espíritu nacional de cómo se bota la plata en nuestro país, ¿no? Dos cosas finales. Una, te preguntaba yo por el hecho
de cómo es que se va a poder pasar sobre, no dejar de resolver el problema de corrupción, sino qué lección se puede comenzar a extraer, porque no puedes parecer al país hasta que termines de cansarle a todos los corruptos. Esto puede demorar 6 meses o 1 año inclusive. Bueno, pero en ese año la opinión pública y la política no puede estar solamente mirando los temas de corrupción, que hay que mirarlos y no hay que dejar, por supuesto, que pasen los corruptos, pero el país tiene un problema de crecimiento, ya lo ha dicho el ministro de Economía, un punto menos, por lo menos, por el caso de Odebrecht y toda la mega corrupción. Bueno, pero ¿cómo se va a poder salvar esta situación? O sea, ¿cómo la política puede rehacerse para justamente sacar de esto alguna lección que rápidamente nos permita avanzar en otra dirección? Bueno, es bien complicado porque en nuestro país, como en muchas partes del mundo, ¿no?, existe la tendencia a la generalización siempre. Y la gente no le gusta separar paja de trigo. Y además, la gente considera que la política es asunto de políticos, como si no fuese asunto ciudadano, de cada ciudadano. Aunque no te guste la política, aunque solamente veas los periódicos deportivos, aunque nunca te leas o veas un noticiero, la política también le debe interesar a cada ciudadano. Y cada ciudadano debe darse cuenta que la democracia sí es un valor. Porque cuando suceden este tipo de cosas en las que así de relancina encuentran, los políticos, todos son unos corruptos, terminas votando por el que viene con el discurso más demagógico de todos y presentándose como nuevo y terminan siendo los peores. O sea, ¿cómo ganó Toledo las elecciones? No era un nuevo que venía, un ajeno a la política, sano y sagrado y toda la cuestión, así ganan. Ahora, el que es igualito al señor Toledo, el que es así parece cortado como por la misma tierra, es Julio Guzmán, igualito. O sea, no tiene nada de biografía, no tiene compromiso, ha sido ministro y él es el nuevo, habla de los dinosaurios, como si no fuese un dinosaurio más. La última pregunta. Juan Cheput ha dicho que los que piden renuncia de la ministra no tienen autoridad política. ¿Autoridad política? ¿Qué significa tener autoridad política? Ahí está Juan. Autoridad política sí la tenemos porque hemos sido elegidos y esa es una autoridad política para poder decirlo. Pero si se trata de autoridad moral, la que no tiene autoridad moral es justamente la ministra. O sea, ya, la verdad es que mira, cualquier persona que esté en una situación de entredicho frente a una empresa como Odebrecht debería dar un paso al costado, no porque sea culpable, porque probablemente no lo sea, y además ha sido un tema abierto, transparente, sino para aligerar la carga del gobierno en el que se encuentra. O sea, si la señora da un paso al costado, y ya por último, si quieren amarrarse a Perú Posible, pongan otro Perú Posibilista, pues, pero que no tenga que estar contestando de dinero que haya recibido de una empresa que está tan cuestionada. Y entonces se liberan de esa carga política. Pero no se entiende por qué razón el gobierno sigue cargando con eso como si fuese una responsabilidad propia. Será, te vuelvo a decir, por la especulación de que el señor Pedro Pablo Kuczynski también integró esa ONG como miembro de ese consejo directivo durante varios años. Y espero que eso no sea algo que lo ate a una circunstancia de mantener ese tipo de alianza, ¿no? Gracias, Mauricio, por acompañarnos. Gracias, muy amable. Amigos, una pausa comercial muy breve y regresamos con Juan Cheput, que va a estar con nosotros también aquí en Redes y Poder. Permiso.